Entonces, antes de comenzar, quería volver una palabra en relación a lo que decíamos antes, la pregunta de Carmen sobre la mirada y la posibilidad de la incidencia de la mirada en las primeras entrevistas en cuanto a la constitución del sujeto supuesto saber. En realidad, la mirada del analista, disculpen, del analizante, la mirada del analizante, que es una mirada que apunta al cuerpo del analista, esa mirada no incluye ninguna dimensión de saber. Es una mirada que apunta a percibir signos imaginarios, los conecta con las experiencias imaginarias del sujeto, pero todo permanece a un nivel imaginario, lo que el sujeto supone a partir de lo que percibe en el otro, pero en ningún momento de esa percepción se constituye una suposición de saber. O sea que en realidad, cuando Lacan habla de la presencia del analista, porque en el seminario 11 hay una parte en la cual Lacan habla de la presencia del analista. La presencia del analista no hay que identificarla a lo presencial. Es el analista puede hacerse presente, pero sin la cuestión imaginaria. Es como hacerse presente sin poner en primera línea lo que puede funcionar como obstáculo, que es lo imaginario. Entonces, en ese sentido, la mirada del analizante puede ser una pantalla al sujeto supuesto saber, no lo que favorece la estructura del sujeto supuesto saber. Y si favorece la constitución de la transferencia en el sentido de encontrar en el analista una imagen que sea adecuada y resone, haga resonancia con el inconsciente del sujeto, de lo que se trata en ese caso es de también una percepción imaginaria. O sea que sería la mirada, puede contribuir, pero a una transferencia imaginaria. Bueno, dicho eso, voy a retomar la cuestión del cuerpo. Quería volver a una definición que Lacan da en Radiofonía, donde hace un desarrollo especial sobre el cuerpo. En francés se encuentra en los otros escritos en la página 408 y da una definición del cuerpo, donde dice: el cuerpo es lo que puede llevar la marca propia a colocarlo en una serie de significantes. Es decir, la idea está, como decíamos antes, está la serie de significantes que hacen a un sujeto, y entre la serie, en la serie significante, hay algo que funciona como el soporte necesario a la serie. Lo que uno puede decir como el soporte necesario a la serie es lo que en otros términos Lacan llama como el encarnarse. Encarnarse están los significantes, pero los significantes no están flotando en el aire, se tienen que incorporar. Y esto tiene consecuencias fundamentales para la clínica. Para la clínica. ¿Qué quiere decir? Que hay sujetos desencarnados, de los cuales uno puede decir que tienen un organismo,
pero no tienen un cuerpo. Entonces, para poder evocar el cuerpo en la clínica, hay que poder localizar la confluencia de un goce del cuerpo y la incorporación del significante. Como ven, es esa doble dimensión de la cual hablé antes. Ahora bien, hay una dimensión también esencial en cuanto al cuerpo que Lacan lo formula en estos términos, que es que Lacan dice, el ser hablante adora su cuerpo. Y agrega, adora su cuerpo porque cree tenerlo. Y dice, es la única relación que un sujeto tiene con su cuerpo. El punto es la idea de Lacan, que en primer lugar, la adoración, es el término que utiliza, adoración es la única relación posible con el cuerpo, porque la adoración es lo que da consistencia al cuerpo. El cuerpo, dice Lacan, da la impresión de irse todo el tiempo. Esta es una cuestión constante en Lacan, porque se refiere a la cuestión del cuerpo en términos de un montaje del cuerpo. El cuerpo necesita tener, se retoma la cuestión del soporte, es un equipamiento, algo que equipe y que ordene el cuerpo. Entonces, ese cuerpo tiene la particularidad de dar la impresión al sujeto de irse en cualquier momento, de caerse, de el cuerpo que se va. Entonces, lo que sostiene la relación con el cuerpo es esa relación de adoración. Ahora bien, ¿qué es lo que aporta esto en relación a lo que Lacan había avanzado antes en cuanto al ser humano que accede al lenguaje? La novedad fundamental es que uno puede estar en el lenguaje y, sin embargo, que el lenguaje no se incorpore. Uno puede servirse de la serie de significantes y, sin embargo, que no haya ese otro nivel que es el de asumir el lenguaje, o como lo dice Lacan de otro modo, es asumir una palabra que sea propia. Entonces, es ese defecto de inscripción del lenguaje que deja al sujeto en la posibilidad de comportarse con una libertad absoluta. Por eso Lacan habla, como yo decía antes, de el cuerpo es una marca. La idea del cuerpo como una marca nos da la idea de que al introducir la noción del cuerpo como una marca es introducir la noción de un modo de goce, no un goce abierto a todo, a toda modalidad de goce, sino un goce localizado con una modalidad muy específica. Ahora bien, el otro punto que quería tocar es lo que antes había llamado la coalescencia entre el cuerpo y el lenguaje. Lacan utiliza la fórmula de la coalescencia en la conferencia de Ginebra sobre el síntoma, donde a lo que hace alusión es a la idea clásica, que es la concepción dualista entre el cuerpo y el alma, y Lacan en realidad no plantea la separación
entre, por un lado, el cuerpo, por otro lado, el alma, sino plantea la conjunción de los dos. Entonces, la conjunción de los dos es en la medida en que el significante se incorpora en el cuerpo, que hay un goce en el cuerpo. Y da una definición muy interesante en el seminario, o peor, en francés es en la página 43. Lacan dice, doy esta citación, dice, es esta relación desarreglada, utiliza en francés el término dérangé, desarreglada, es esta relación desarreglada con el propio cuerpo que se llama goce. Dicho de otro modo, la percepción, el sentimiento, la experiencia de goce es lo que aparece en un cuerpo afectado por lo simbólico y un sujeto que percibe que hay algo en ese cuerpo afectado por lo simbólico que no está bien. En francés el término justo sería appareillé, que viene de aparato, digamos, difícil de traducir, sería algo que hace función de aparato. Ahora bien, una vez dicho esto, me pareció interesante en relación al cuerpo volver a las cuestiones, a cuestiones más clínicas y esencialmente a la cuestión de la psicosis. Para referirme a eso, retomo el hecho de que dentro de la psicosis, la estructura clínica que tiene una afinidad con las cuestiones de cuerpo es la esquizofrenia. La esquizofrenia aparece de un modo neto en Freud cuando plantea también en relación al cuerpo la afinidad entre la esquizofrenia y la histeria. Y es así que se refiere a un modo de tratamiento del trastorno libidinal en la esquizofrenia, que es la alucinación. Hay una frase de Freud que puede parecer muy llamativa cuando se refiere a la alucinación esquizofrénica y dice histérica. ¿Por qué utilizar el término de histérico cuando se trata de una alucinación? En realidad se trata en Freud de definir como tentativo de cura en la esquizofrenia el modo en el cual el sujeto intenta restituir y colocar nuevamente la libido en el objeto. Es decir, que habría un primer tiempo, que es el retiro libidinal, que es el desinterés por el mundo, y el segundo momento, que es una tentativa de reinvestir el mundo. Y el modo esquizofrénico de reinvestirlo es a partir de la alucinación. Dicho de otro modo, la alucinación sería una tentativa fallida de llevar la libido a los objetos, y esa tentativa fallida se traduce en una libido colocada en el cuerpo. Se entiende a partir de ahí la definición que yo había dado antes, que opone la histeria y la obsesión cuando la
Lacan en televisión plantea de uno que sufre de su cuerpo o de su pensamiento, porque en ese texto, refiriéndose a la histeria, dice, refiriéndose a la histeria, dice que habla de la histérica como algo que hace una cizalla. Entonces, esa cizalla que corta el cuerpo en la histérica, Lacan dice, viene al alma con el síntoma obsesivo. Es un pensamiento del cual el sujeto no sabe qué hacer. O sea que se ve nuevamente, por un lado, el cuerpo recortado de un modo no anatómico por la histérica y el cuerpo que está atravesado por los pensamientos, que es el caso de la neurosis obsesiva. Y voy más adelante. A partir de esta concepción se puede hacer una distinción interesante entre lo que pueden ser los fenómenos de cuerpo en las distintas estructuras clínicas y sobre todo la distinción entre histeria y paranoia. Como decía antes, la esquizofrenia tiene una afinidad con los fenómenos de cuerpo y la paranoia, los fenómenos de cuerpo adoptan esta particularidad que son más bien una sospecha en cuanto a lo que el otro quiere en cuanto al cuerpo. Entonces, si tomamos la definición que yo decía antes del desarreglo del goce. El desarreglo del goce, digamos, es un desarreglo generalizado que concierne todas las estructuras clínicas. Lo que hace delimitación entre una estructura clínica y la otra es, por un lado, tenemos el acontecimiento del cuerpo. El acontecimiento del cuerpo concierne la neurosis y no la psicosis. Ahí hay una primera distinción fundamental importante para orientarse en la clínica. ¿Qué quiere decir esta cuestión de acontecimiento del cuerpo? El acontecimiento del cuerpo es la existencia de una marca traumática infantil que da lugar a que una zona privilegiada del cuerpo localice el goce. Esto no se pone en evidencia ni en la esquizofrenia ni en la paranoia. En la esquizofrenia es un desarreglo generalizado y no localizado. Y en la paranoia es un desarreglo que se le atribuye al otro y por lo tanto tampoco es localizado. En realidad, lo que se constata en la esquizofrenia es el intervalo masivo entre el lenguaje y el goce del cuerpo. No es como el cuerpo de la histérica en busca de una unidad. Digamos que el drama subjetivo de la histeria es la creencia de una unidad que se le escapa en permanencia y por lo tanto aparece claro el recurso a la adoración. La adoración, digamos, es lo que viene a suplir la falta de unidad. Cuanto más la unidad escapa, más necesario es el recurso a lo que pueda sostener el cuerpo y ahí aparece la adoración. En el esquizofrénico no es la adoración, el esquizofrénico es un cuerpo sin vida
que está dispuesto a caerse en cualquier momento, es un cuerpo real. Por eso cabe aquí recordar la fórmula de Lacan en relación a la esquizofrenia, donde dice todo lo simbólico es real. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el uso de las palabras no comportan ningún tipo de separación en relación a la cosa en sí. Las palabras son la cosa. Ahora bien, como lo dije antes, en la medida en que para Lacan el cuerpo es la sede de lo simbólico, si falta lo simbólico, el cuerpo deviene un puro real. Es eso que acontece en la esquizofrenia. Es lo que se ve, por ejemplo, en las formas graves de esquizofrenia, en las cuales el sujeto se reduce al punto de desaparecer en su relación a la palabra y lo que prevalece progresivamente es un cuerpo inerte hasta un cuerpo muerto. El ejemplo mayor es la esquizofrenia catatónica o los casos de mutismo absoluto, en los cuales el sujeto se encierra en una fortaleza inexpugnable. Es también el caso de la anorexia, ciertos casos de anorexia. La anorexia no siempre es histeria, es histérica. Hay casos de anorexia esquizofrénica en donde la característica es una perturbación muy diferente que la de la imagen del cuerpo de la histérica. La anorexia en la esquizofrenia encuentra su resorte en el hecho que el cuerpo es un cuerpo no viviente. Por eso el sujeto lo dice, son expresiones que se pueden identificar clínicamente. El sujeto tiene el ser, tiene el sentimiento de haber sido reducido a un cadáver. Y comer, la comida, es como un envenenamiento del cuerpo. Un sujeto anoréxico me contaba hace poco tiempo cómo tenía que pesar cada comida y que no debía pasar tantos gramos porque si no, eso se iba a traducir en un cuerpo completamente deformado y para evitar la deformación del cuerpo, cada cosa que tenía que entrar en su organismo tenía que ser previamente puesta en una balanza. En realidad, todos los casos de anorexia esquizofrénica, como así también todos los casos de mutismo o de catatonía esquizofrénica, de lo que dan cuenta es del fracaso de una identificación. Lo que fracasa es la identificación especular, la imagen del cuerpo del otro. Esa imagen del cuerpo del otro que le sirve al sujeto como punto de partida para su modelo, como punto de orientación a lo cual tiene que tender, en el cual en algún momento va a encontrar su unidad. El fracaso de esa identificación especular induce que el cuerpo del sujeto sea un cuerpo muerto y cadaverizado antes que el sujeto lo pueda transformar en otra cosa. Ahora bien, están las manifestaciones del cuerpo que toman otra forma en la esquizofrenia paranoide. Ya no estamos en formas menos espectaculares, pero dentro de la esquizofrenia, donde
la esquizofrenia paranoide, lo específico es que el investimiento de la libido se hace de un modo parcial, por eso paranoide. No es absoluto, sino parcial. No hay un verdadero perseguidor, hay fenómenos extraños en el cuerpo, pero que no logran transformarse en una verdadera cristalización. Aquí aparece la distinción clara con la falta de acontecimiento de cuerpo, porque el acontecimiento de cuerpo es una manifestación circunscripta en el cuerpo. Aquí es una manifestación que es errática, se desplaza, no se localiza. Es también visible de un modo menos agudo en otra forma de esquizofrenia, donde lo que es prevalente es lo que Freud llamó la hipocondría. En realidad, es importante poder seguir la idea de Freud sobre la hipocondría porque no corresponde exactamente a lo que hoy en día se llama la hipocondría. La hipocondría hoy en día es el nombre que se le da a las enfermedades imaginarias. Es la queja sin razón, es la necesidad de creerse enfermo. Esa es la idea que circula de lo que se diría de qué es la hipocondría. Ahora bien, la hipocondría para Freud es otra cosa. La hipocondría para Freud es una forma de entrada en la psicosis. Y Freud incluso hace una equivalencia. La hipocondría es a la psicosis lo que la angustia es a la neurosis. Entonces, haciendo de este modo, Freud procede como Lacan, es decir, intenta establecer una clínica basada en la discontinuidad y donde lo que es importante es poder establecer los signos iniciales que anuncien el cambio en la enfermedad. Es, en otros términos, lo que Lacan va a llamar el desencadenamiento. Cabe hacerse la pregunta, hoy en día, ¿qué idea nos hacemos nosotros? ¿Es valable la propuesta de Freud en proponer la hipocondría es a la psicosis lo que la angustia es a la neurosis? En realidad tiene su lógica, porque Freud, operando así, lo que está utilizando es su teoría libidinal. En realidad, lo que Freud aplica así es que el inicio de toda psicosis supone un repliegue libidinal de los objetos. Es lo que se verifica en todos los casos de psicosis como un desinterés por el mundo que se acompaña por un interés por el cuerpo propio. Los fenómenos son particularmente puestos en evidencia en el inicio de la esquizofrenia, sobre todo a la adolescencia, y la dificultad de investir otra cosa que el cuerpo. Ahora bien, los límites, porque hay un límite en la concepción de Freud, son relativos al hecho que no da cuenta del conjunto de los modos de entrada en la psicosis, donde solamente el uso de la categoría de significante puede dar cuenta. Dicho de otro modo, el esquema libidinal de Freud sirve para dar cuenta de ciertos modos de entrada de la psicosis. El uso de la categoría de significante da cuenta del conjunto de los modos de desencadenamiento de la psicosis.
Ahora bien, es también, si uno hace uso del significante, que uno puede distinguir la angustia en la neurosis de la hipocondría en la psicosis. La angustia en la neurosis se cristaliza siempre en torno a un significante. Es lo que permite afirmar que hubo pasaje de la angustia al síntoma. La hipocondría en el esquizofrénico puede tomar una forma similar a la de la angustia, pero lo que es propio a la esquizofrenia es el estatuto enigmático que pueden tomar los fenómenos cuya propiedad es de permanecer como enigmas insolubles, como ese sujeto que después de años se queja en el análisis que todo es estático, que nada se mueve. El cuerpo es para él como una foto y su idea al mismo tiempo es que esa foto no tiene nunca que envejecer. Es decir, intenta producir una congelación del tiempo. En ese sentido, nada hace respuesta a su enigma. El sujeto tiene un enigma y al mismo tiempo ese enigma es una convicción. Se trata entonces de un fenómeno de cuerpo que puede tener el estatuto de fenómeno elemental. Hay ahí hay toda una cuestión clínica a discernir en ciertos fenómenos de cuerpo que no son acontecimientos del cuerpo, sino que son fenómenos elementales. Es decir, que la cadena significante se rompe, funciona como una sucesión de significantes uno, con la particularidad que no hay advenimiento de un significante 2. Voy a dar un ejemplo de un sujeto que encontré hace muchísimo tiempo en el hospital. Es un sujeto que pidió ser operado de la nariz por una falta de armonía que percibía en su cara. Ahora bien, una vez que se hizo la cirugía estética, que entre paréntesis fue un éxito, formulaba repetidamente, hacía continuamente la pregunta si su cara no había sido deformada. Se lo preguntaba a todo el mundo, no había modo de poner un límite a esa pregunta. Y no paraba tampoco de llamar al médico para preguntarle qué pensaba el médico de eso y tampoco no paraba de preguntármelo a mí. Pasaba su tiempo a comparar las fotos actuales de su cara con la cara que él tenía antes de la operación. Él no decía que la operación no había funcionado. Le quedaba la pregunta. El problema es que nada funcionaba como respuesta a esa pregunta. Entonces, toda su energía estaba en la búsqueda de una respuesta al punto de abandonar su actividad profesional, separarse de su compañía y quedarse completamente solo. Si doy este ejemplo es porque pone en evidencia muy claro que no es un cuerpo que hace enigma, no es un cuerpo que hace síntoma, es un cuerpo que es un puro real. Entonces hay ahí un desencadenamiento
psicótico, no bajo la forma que describió Lacan como el encuentro con un padre, sino algo que hizo intrusión en el cuerpo sin la posibilidad de producir una elaboración significante, es decir, lo que se produjo es una invasión en la pantalla del cuerpo. Entonces, es lo que me permite decir que en la esquizofrenia no se trata de una relación con el cuerpo, porque el sujeto no tiene un cuerpo, el sujeto es un cuerpo. Y es también la razón de la afinidad del pasaje al acto suicida en los esquizofrénicos. En la medida en que el sujeto dispone solamente del recurso a la prótesis imaginaria, que es la adoración. La adoración es la prótesis imaginaria. Es suficiente que haya una falla a nivel imaginario, lo cual es frecuente en la esquizofrenia, para que el sujeto se sienta invadido por lo real. Entonces, este caso lo que pone en evidencia es una invasión de lo real sin la posibilidad de hacer uso del fantasma para producir una mediación. El fantasma, aún un fantasma delirante, constituye siempre una mediación entre el sujeto y el mundo, entre el sujeto y el otro. El fantasma hace un muro, produce un muro que limita la invasión de goce. El cuerpo, entonces, en la esquizofrenia, puede tomar la forma de lo que Lacan llamó la elación. Elación es un término de Lacan que utilizó en la primera lección del seminario Le Saint-Homme, en referencia a Joyce, para hablar de la manía. La elación, ¿qué es? Es una excitación sin punto de capitón. Es un cuerpo sin freno. Lo que falta es lo que mantiene un cuerpo como sostenido, y eso es un efecto de la función del objeto pequeño a. Falta de, si ese objeto A no funciona, inevitablemente el cuerpo queda a la deriva, y por lo tanto es lo que da lugar a los fenómenos maníacos. Así, de este modo, se puede entender la oposición con la neurosis. El cuerpo en la neurosis. El cuerpo de la neurosis comporta, como lo dice la definición de Lacan de la marca, comporta la marca de una negatividad inscripta como el hierro. Es la marca que en el cuerpo produce una extracción de goce. Es el drama del neurótico, pero al mismo tiempo la tabla de salvación. Porque el drama es que a partir de ahí va a estar condenado a que su goce nunca sea absoluto, sino limitado. Y es la tabla de salvación porque es en razón de esta negatividad que el sujeto podrá tener acceso a un goce fálico. Goce que Lacan define como fuera del cuerpo. Llamativo, parece paradojal, cómo el goce fálico puede ser un goce fuera del cuerpo.
Esto nos da la idea que hace falta un cuerpo simbólico para poder hacer la experiencia de un goce fuera del cuerpo. Vengo a la cuestión de la paranoia. En términos freudianos, la esencia de la paranoia es la megalomanía. Aquí, la libido, retirada de los objetos, no se localiza en el cuerpo, sino que se localiza en el yo. Es otra cosa que un cuerpo puro real. La paranoia, digamos, es la estructura la menos frágil en relación a las experiencias del cuerpo. Por decirlo así, el paranoico está liberado de las obligaciones histéricas a nivel de la falta en relación al cuerpo. Está liberado también de las obsesiones que el obsesivo, con las cuales el obsesivo se flagela en relación a su cuerpo, y está liberado también de los fenómenos que invaden el cuerpo fragmentado del esquizofrénico. Esta libertad es la otra cara de la moneda de la amplificación del yo paranoico. Y sin embargo, no resuelven completamente los problemas del cuerpo. ¿Qué es lo que queda? Como decía yo antes, queda la cuestión de lo que aparece como una susceptibilidad, una falta de confianza en relación al cuerpo. Schreber lo muestra y Lacan demuestra en relación a Schreber cómo la relación del sujeto con el gran otro está hecha de modo tal que Dios no lo deja tranquilo. Lo vigila, lo espía y exige el goce del cuerpo. Entonces, aquí aparece la relación específica del paranoico con el cuerpo y es de construir un otro que exige el goce del cuerpo. Es decir, el sujeto atribuye al otro una exigencia constante de satisfacción del cuerpo, al punto que, como lo dijo Freud, y Lacan lo retomó, Schreber ni siquiera puede defecar solo, está siempre bajo la mirada de Dios. Y ese Dios exigente es el que le pide que su cuerpo sea un cuerpo que goce de un modo femenino. En ese sentido, la relación con el cuerpo en la paranoia es una relación de desconfianza. Es una desconfianza en relación al otro y que se traduce por fenómenos de irrupción de cuerpo que no se localizan en el cuerpo, pero que suscitan una sospecha. Dicho de otro modo, el paranoico sospecha su cuerpo. Los signos que percibe como extraños son interpretados como una persecución. Y es lo mismo en cuanto al cuerpo del otro. Esto se pone a menudo en evidencia en el momento del encuentro sexual. A la ocasión, para el paranoico se le hace insoportable el goce del cuerpo del otro. Quiero decir, el goce de un otro, el goce a través del cuerpo del otro y incluso su propio goce en relación
al cuerpo del otro. Esto se percibe a veces inclusive en los momentos del encuentro sexual y los desencadenamientos que se pueden producir en relación al encuentro sexual. Manifestaciones de cuerpo que van, en el caso de la esquizofrenia, como manifestaciones extrañas en cuanto al cuerpo, manifestaciones de interpretación en cuanto al cuerpo en relación a la paranoia. Dicho de otro modo, lo que es específico a la paranoia es la atribución al otro de los fenómenos del propio cuerpo, la atribución de la causa al otro. Entonces, para terminar con estas cuestiones del cuerpo en la psicosis, el sujeto psicótico pone al clínico delante de una clínica que traduce las diferencias de la relación con el significante de un modo diferente en la paranoia y la esquizofrenia. El cuerpo, atravesado por los significantes, de un modo general me refiero, implica siempre una mortificación, es decir, un silencio del cuerpo. Lo que es lo paradojal en la psicosis es que debido a la inoperatividad del significante, ese silencio no se produce y en su lugar adviene un cuerpo que habla, un cuerpo que habla demasiado. Cuando el cuerpo habla demasiado, hay una sospecha de psicosis, que sea la esquizofrenia, que sea el paranoico que sospecha o que sea el melancólico que localiza su dolor moral en las manifestaciones del cuerpo. Lo paradojal es que todas esas manifestaciones que hacen referencia a la muerte son la consecuencia de un defecto de mortificación que es propio a la operación significante. Lo que es interesante a rescatar también es, en el caso de la psicosis, que si se toma el caso Schreber, ¿en qué momento se produce el viraje que lo conduce a la solución que produce la estabilización? Lacan lo sitúa muy claramente ese momento, como dicen los ingleses, el turning point, el momento Carrefour, el momento donde a partir de ahí se produce el movimiento y la salida final, es el momento en el cual el sujeto lee en el diario la necrológica de su propia muerte. Es decir, hacer la experiencia en un cierto punto de la propia muerte es lo que le permite al sujeto encontrar una salida durante la vida. Y es algo que es de un modo diferente válido en la neurosis y en la psicosis, y que es una enseñanza para el psicoanálisis. Cuanto más el sujeto se confronta a la cuestión de la muerte, más está en posición de estar en la vida y más chance tiene de ser deseante. Bueno, me parece un buen punto de capitón para detenerme.